La almirante Sarah Chen, de pie ante la ventana de su centro de mando subterráneo, observaba proyecciones holográficas de las plataformas de defensa orbital de la Tierra, que eran sistemáticamente desmanteladas. Las naves de observación de la Confederación sobrevolaban como buitres, con sus sensores documentando con avidez la aparente sumisión de la humanidad. Se permitió una pequeña sonrisa. El informe de situación que ordenó. Girándose hacia el personal del centro de mando, el teniente comandante Rodríguez levantó la vista de su estación. La operación en la pantalla fantasma está en marcha. Almirante, la Confederación está transmitiendo su victoria en todas las frecuencias conocidas. Sus canales de propaganda están disfrutando de un día de campo. Este excelente Chen se dirigió a la pantalla holográfica central, donde un mapa en tiempo real de los océanos de la Tierra pulsaba con datos ocultos bajo las olas, casi invisibles para todo excepto para sus sensores más sofisticados. La verdadera fuerza de la humanidad, el proyecto Poseidón. Las puertas se abrieron. Admitiendo al comandante de flota James Okanjo, su expresión era sombría. El civil. Las protestas están empeorando. El almirante Singapur acaba de sufrir un disturbio frente al Ministerio de Defensa. ¿Qué? Nos rendimos. ¿Qué piensen que Chen? Respondió con voz firme. Cuantos menos sepan la verdad, mejor. Incluso los nuestros. Deben creer que nos hemos rendido. La pantalla holográfica cambió mostrando la creciente flota de la Confederación cerca de Marte. Sus naves eran monstruos biológicos que parecían más insectos gigantes que naves espaciales. Aparecieron hace 5 años exigiendo la sumisión de la Tierra y presentando un ultimátum: unirse a su confederación como Estado vasallo o enfrentarse a la extinción. La aparente respuesta de la Tierra había conmocionado a todos. Desmilitarización gradual y completa. Mensaje del Dr. Rivera en la base de las Marianas. La teniente Park, desde su estación de comunicaciones, anunció que las calibraciones de la fase 3 están completas. Todos los sistemas son normales. Chen asintió en las profundidades del Océano Pacífico, en la fosa de las Marianas. Se encontraba el astillero oculto más grande de la humanidad. Instalaciones similares estaban dispersas por los océanos de la Tierra, cada una albergando cientos de naves que harían que las bionaves de la Confederación parecieran primitivas en comparación. Muéstrenme las últimas estadísticas. Chen ordenó el cambio de la pantalla holográfica, revelando filas de datos ocultos. Bajo los océanos de la Tierra se encontraban más de 1 millón de naves, desde pequeñas naves de ataque hasta enormes dreadnoughts. Cada una estaba equipada con revolucionarios metamateriales que permitían una transición fluida entre operaciones submarinas y espaciales. El avance del Dr. Rivera y la tecnología de adaptación a la presión lo hicieron posible. Una nave diplomática de la Confederación solicitaba permiso para aterrizar. Se informó que Rodríguez quería realizar su inspección mensual de nuestro cumplimiento. Chen respondió: asegúrense de seguir la ruta habitual. No había nada que ver, salvo instalaciones de naftalina y armas desmanteladas. El centro de mando guardó silencio mientras observaban el descenso de la nave alienígena. Estas inspecciones se habían vuelto rutinarias durante el último año. La forma en que la Confederación se regodeaba de su victoria incruenta. Nunca sospecharon que los humanos habían elegido el océano como escudo, no solo porque ocultaba sus naves, sino porque las había ayudado a perfeccionarlas. Las profundidades marinas habían obligado a los ingenieros humanos a desarrollar tecnologías mucho más allá de las que habían logrado en el espacio. Los agujeros resistentes a la presión podían ignorar las armas de energía. Los sistemas de propulsión silenciosos hacían que sus naves fueran prácticamente indetectables. Los sistemas de reparación automatizados podían manejar ambas profundidades aplastantes. Y el vacío del espacio. El almirante Okanjo habló en voz baja. El comando SEMA de proximidad informa que la Confederación está comenzando a colonizar algunas de nuestras instalaciones orbitales abandonadas justo a tiempo. Chen sonrió. Se están expandiendo exactamente como se predijo. Cada paso que dan los hace más vulnerables cuando llegue el momento. Un oficial subalterno se acercó con una tableta segura. La información más reciente de nuestras ondas espaciales profundas. Señora, la Confederación ya se está peleando por los recursos abandonados de la Tierra. 3 facciones diferentes reclaman derechos sobre nuestro sistema solar. Chen aceptó la tableta. Al escanear los datos, la Confederación no era la fuerza unificada que pretendía ser. Era una alianza flexible de especies unidas por el miedo y el interés mutuo. Ese conocimiento sería crucial en las próximas semanas. ¿Cómo están nuestros invitados?, preguntó, refiriéndose al equipo de inspección que actualmente visita una base desmantelada en Nevada.
Totalmente convencido de nuestra presentación. Rodríguez respondió, su biografía. Las firmas indican satisfacción y satisfacción. Están particularmente divertidos por nuestro intento primitivo de mantener una pequeña fuerza defensiva de buques navales tradicionales. Esos buques de superficie eran reales. Eran solo la punta de la lanza debajo de ellos, organizados en formaciones precisas a lo largo de los océanos de la Tierra, que sostenían la verdadera flota de la humanidad. Cada nave era una maravilla de la ingeniería capaz de transitar del mar al espacio sin necesidad de tiempo planetario. Chen anunció cuánto tiempo faltaba para la operación Ataque Profundo, 37 días y 14 horas hasta el posicionamiento óptimo. Okanjo informó que las naves de la Confederación se desplegarían. Cruzar el sistema reclamando sus nuevos territorios. Su red de defensa estará en su punto más débil. Chen asintió estudiando la pantalla holográfica. Pronto, muy pronto, la Confederación descubriría por qué la humanidad había elegido ocultar su fuerza en los océanos. Aprenderían que las aguas de la Tierra no solo habían ocultado sus naves, sino que habían obligado a los humanos a desarrollar tecnologías que hacían que el combate espacial pareciera simple en comparación. Mensaje de la base Atlantis. El parque anunció que las calibraciones finales de armas están completas. Todas las naves informan su estado de preparación. La base Atlantis, oculta bajo el Océano Atlántico, era su instalación más reciente. Sus naves incorporaron sus últimos avances, incluyendo armas diseñadas específicamente para atacar las vulnerabilidades de las bionaves de la Confederación. Muy bien. Chen respondió, mantengan el estado actual. Que piensen que han ganado. Que se sientan cómodos. Y despreocupados. Hizo una pausa observando cómo la nave de inspección alienígena se preparaba para la partida. Pensaron que nos obligaban a desarmarnos, pero en cambio nos dieron exactamente lo que necesitábamos. Tiempo para perfeccionar nuestra verdadera flota, mientras el personal del centro de mando continuaba su trabajo. Chen regresó a la ventana. Pronto, los océanos se rendirían. Sus secretos pronto. La humanidad le mostraría a la galaxia que parecer débil era la mayor fortaleza. La nave alienígena despegó, llevando consigo informes de la continua obediencia de la Tierra. Oculta por kilómetros de agua, 1 millón de naves esperaban en perfecta formación. Sus tripulaciones, preparadas, prepararon sus armas. El mayor engaño en la historia de la humanidad estaba a punto de convertirse en la mayor revelación, y ningún enemigo lo vería venir. El Dr. Marcus Rivera se encontraba en el domo de observación de la base Mariana, observando cómo una nueva clase de acorazado se sometía a sus pruebas de presión a esta profundidad. El agua exterior estaba completamente oscura, iluminada solo por las luces externas de la base y las naves, propiedad de un revestimiento luminiscente. Otra innovación inspirada en criaturas de las profundidades marinas. La prueba de presión alcanzó los parámetros máximos, anunció el Dr. Yuki Tanaka, su ingeniero jefe. Toda la integridad al 100%, sin signos de estrés. Hace 5 años, cuando Rivera propuso por primera vez usar los océanos de la Tierra como astillero y escudo, la mayoría lo había llamado loco. Ahora, al observar cómo la enorme nave soportaba presiones que habrían aplastado las naves espaciales tradicionales como latas, se sintió reivindicado. Ordenó que comenzara la prueba de transición metamaterial. El agujero de los Dreadnoughts. Se frotó contra su superficie. Ondulando como metal líquido, este fue el verdadero avance. Un material que podía adaptarse activamente a su entorno, optimizando su estructura tanto para la presión de las profundidades marinas como para el vacío espacial. Dr. Rivera, una voz lo llamó desde atrás. Se giró para ver al almirante Chen entrando en la cúpula de observación. Pensé que lo encontraría aquí, almirante. Él asintió con la cabeza hacia la prueba en curso. La clase Leviatán está superando las expectativas. Las nuevas configuraciones de material Metam están funcionando un 30% mejor de lo proyectado. Chen se movió para pararse a su lado, observando la enorme nave. El equipo de inspección de la Confederación acaba de dejar la órbita terrestre. Su informe indica una confianza total en nuestra sumisión. River se permitió una sonrisa sombría. Si supieran lo que realmente nos dio su ultimátum, nunca habríamos desarrollado la mitad de estas tecnologías sin la presión de su fecha límite. La ironía no pasó desapercibida para ninguno de los dos. La exigencia de la Confederación de la sumisión de la Tierra había obligado a la humanidad a innovar de maneras que nunca habrían considerado. La guerra espacial tradicional siempre había favorecido a los alienígenas. Biologica. Naves, pero la guerra submarina era algo completamente nuevo. Muéstrame. El sistema Ken, Chen solicitó.
River hizo un gesto y las pantallas holográficas cambiaron para mostrar otra área de pruebas. Aquí, naves más pequeñas demostraban su capacidad de lanzamiento a través del agua, prácticamente sin cavitación. Cazadores silenciosos que podían emerger de las profundidades sin previo aviso. El sistema de propulsión estaba inspirado en las medusas. Rivera explicó que no había partes móviles, solo manipulación del campo electromagnético, completamente silenciosa e igualmente efectiva. En el agua o en el espacio, una luz de advertencia parpadeó, atrayendo su atención de nuevo a la prueba del Leviatán. El temible nudo estaba demostrando sus capacidades de transición rápida. Se reconfiguraba, calculando del modo de aguas profundas al modo de guerra espacial. Configuración en segundos. Mensaje del Dr. Carter en la base atlántica. Tanaka anunció, han probado con éxito el sistema de armas gravitacionales Lance, con plena funcionalidad tanto en entornos acuáticos como de vacío. Chen entrecerró los ojos. Requisitos de energía mínimos. River respondió con orgullo, el arma usa la masa del enemigo contra ellos. Cuanto más grandes sean sus bionaves, más devastador será el efecto. Hemos convertido su mayor ventaja en una debilidad. El almirante asintió lentamente. Y nunca lo verán venir. Toda su doctrina estratégica se basa en la guerra espacial. No tienen ni idea de lo que hemos logrado aquí. Rivera se movió a otra consola y mostró datos de sus satélites espías. Las bionaves de la Confederación eran realmente enormes, algunas casi del tamaño de lunas pequeñas, pero su construcción orgánica. Aunque increíblemente resistentes en el espacio, nunca se habían probado contra armas desarrolladas para funcionar bajo presiones oceánicas aplastantes. Según los últimos resultados de simulación, mostró un nuevo conjunto de proyecciones. Los sols orgánicos de su nave serán particularmente vulnerables a nuestros disruptores sónicos. Los mismos principios que permiten a las ballenas comunicarse a través de los océanos nos permitirán destruir su flota. Cronología. Chen pidió que la integración final de todos los sistemas se completará en 20 días. Toda la flota estará lista mucho antes de la fecha de ejecución prevista. Sonó la alerta de proximidad y ambos se giraron para observar cómo un banco de criaturas de aguas profundas pasaba nadando junto al domo de observación. Rivera los había estudiado extensamente, incorporando sus adaptaciones de supervivencia en sus diseños. Resultó que la naturaleza ya había resuelto muchos de los problemas que enfrentaban. Hemos aprendido más sobre la supervivencia en entornos hostiles en los últimos 5 años que en 50 años de exploración espacial. River divirtió al océano, obligándonos a pensar de manera diferente, a innovar de maneras que nunca antes habíamos considerado. Chen tocó para controlar, mostrando una exhibición global de las posiciones ocultas de su flota, distribuidas por toda la Tierra. Océanos, más de 1 millón de naves esperaban en perfecta formación, cada una incorporando tecnologías que habrían parecido ciencia ficción hace apenas unos años. La Confederación cree que nos obligaron a desarmarnos, dijo en voz baja. En cambio, nos obligaron a evolucionar. Rivera asintió hacia el Leviatán, que ahora completaba sus pruebas finales. No solo construimos mejores naves, almirante, creamos una forma de guerra completamente nueva. Una para la que no pueden estar preparados. Un mensaje apareció en sus pantallas. Otra prueba exitosa. Otro sistema listo para desplegarse en bases bajo cada océano. La flota secreta de la humanidad se fortaleció, se volvió más capaz, más preparada para el día en que se rebelarían. El doctor Rivera Chen dijo, volviéndose para irse. Le han dado a la humanidad más que naves. Nos han dado un futuro que no creían que pudiéramos tener mientras el almirante se marchaba. Rivera volvió su atención a las pruebas exteriores, en la oscuridad aplastante. El Leviatán continuó sus maniobras silenciosas, todo brillando con patrones bioluminiscentes. Pronto, muy pronto, estas profundidades revelarían sus secretos y la galaxia aprendería. Que la humanidad no se había estado desarmando, sino que había estado evolucionando. La nave insignia de la Confederación, la Colmena Eterna, colgaba en la órbita terrestre alta. Su sala orgánica pulsaba con patrones bioluminiscentes de victoria y dominio. Comandante de la flota. Zach Strill se paró en su podio de mando. Sus ojos compuestos reflejaban múltiples vistas del planeta subyugado. Otra inspección exitosa. Su segundo al mando informó que los humanos continúan desmantelando sus defensas, como se acordó. Su sumisión es completa. Zach Strill chasqueó las mandíbulas de satisfacción. Sus océanos aún están llenos de sus primitivas embarcaciones. Se aferran a sus tradiciones navales como larvas a un huésped. Una pausa, aunque nuestro escaneo profundo.
Las sondas siguen teniendo dificultades para penetrar en aguas más profundas. Es irrelevante. Zack Strill descartó cualquier amenaza que pudiera esconderse en condiciones tan primitivas. La respuesta llegó 30 segundos después. El primer indicio de que algo andaba mal fue una sutil perturbación en el Océano Pacífico. Las imágenes satelitales mostraron lo que parecía ser una afloración masiva de agua. Luego, otra en el Atlántico y otra en el Océano Índico. Múltiples contactos. La voz del operador del sensor se elevó alarmada. Objetos emergiendo de los océanos de la Tierra. Los ojos compuestos de Zach Troul se abrieron de par en par al descubrirse lo imposible ante él desde las profundidades de los océanos de la Tierra. Las naves comenzaron a elevarse, no decenas, ni cientos de miles. Sus sols derramaron agua como mercurio líquido, pasando sin problemas de una configuración acuática a una espacial en su centro de comando, en las profundidades del Pacífico. Almirante. Chen dio la orden que habían esperado 5 años, ejecutar la operación de ataque profundo. Todas las naves comienzan la emergencia. El protocolo alrededor del globo. La flota oculta de la humanidad se reveló. Las naves se elevaron en perfecta formación. Se encontraron con un material Ols ya adaptado para el combate espacial. El diseño de cada nave era diferente a todo lo que la Confederación había encontrado jamás. Suaves formas depredadoras que parecían fluir en lugar de moverse. Imposible. Zack pasea. Sus mandíbulas chasquearon rápidamente en apuros. Sus defensas orbitales fueron destruidas. Sus astilleros fueron desmantelados. Primera oleada en posición. Rodríguez informó a Chen. La flota de la Confederación muestra signos de confusión y desorden. Ejecutar el patrón de ataque. Leviathan. Chen Commando. Objetivo. Sus nodos de comando y control. Primero, el humano. Las naves se movían con una precisión devastadora. Sus armas gravitacionales Lance, diseñadas para funcionar en las aplastantes profundidades oceánicas, resultaron catastróficas contra las bionaves de la Confederación. Los sols orgánicos, que parecían tan vulnerables en el combate espacial tradicional, ofrecían poca protección contra armas inspiradas en los depredadores de las profundidades. Múltiples naves de la Confederación experimentaban fallas críticas. Park anunció con voz firme que su tecnología orgánica parecía particularmente vulnerable a los ataques. Disruptors Onikos. En el espacio, la batalla se desarrolló como una danza coreografiada por la propia naturaleza. Las naves humanas se movían con la fluida gracia de los depredadores marinos. Sus formaciones, REM, intuían la caza de las manadas de Gales. Las enormes bionaves de la Confederación, a pesar de todas sus ventajas biológicas, se encontraron enfrentándose a armas y tácticas que nunca antes habían encontrado. La segunda ola emergía ahora. Okanjo informó que las flotillas del Atlántico y del Océano Índico informaban de una transición exitosa a la configuración de combate espacial. La flota de la Confederación intentó reorganizarse para aprovechar su superioridad numérica, pero sus tácticas perfeccionadas en el vacío del espacio resultaron inadecuadas contra un enemigo que había aprendido a luchar en 3 dimensiones bajo una presión aplastante. El fascinante Dr. Rivera murmuró desde su estación de observación: sus bionaves están respondiendo a nuestros ataques sónicos exactamente como se predijo. Las frecuencias armónicas están alterando sus redes neuronales. De hecho, las enormes naves alienígenas se retorcían en el espacio. Sus sistemas orgánicos estaban sumidos en el caos por armas basadas en cantos de ballenas y ondas de presión de aguas profundas. Las naves que podían ignorar las armas de energía tradicionales estaban siendo destrozadas desde dentro por tecnologías nacidas en océanos de la Tierra. Mensaje prioritario del parque de buques insignia de la Confederación. Anuncian que solicitan el cese inmediato de las hostilidades. Quieren negociar. Expresión de Chen. Mantenerse neutral. No se requiere respuesta. Continuar el ataque según lo planeado. Que aprendan lo que esconderse en las profundidades nos ha enseñado. Más naves humanas siguen surgiendo de los océanos. Cada emergencia, perfectamente sincronizada y posicionada, la flota de la Confederación, dispersa por todo el sistema solar, en su complacencia, se vio incapaz de concentrar sus fuerzas de manera efectiva. La nave hostil intenta retirarse a FTL. Rodríguez informó: desplieguen las redes CREN. Chen ordenó a varios dreadnoughts humanos. Campos de energía masivos se expandieron como tentáculos fantasmales. La tecnología INSP, inspirada en las técnicas de captura de criaturas de las profundidades marinas, atrapó a las bionaves que huían, impidiéndoles escapar. El almirante Okanjo gritó:
Estamos detectando señales de energía masivas de la órbita de Marte. La Confederación está pidiendo refuerzos. Chen asintió como si hubiera estado esperando esta señal perfecta de inicialización de la fase 2 de la Flota de las Marianas. Para comenzar su carrera desde las profundidades de la fosa de las Marianas, las naves más grandes y avanzadas de la humanidad comenzaron a emerger. Se trataba de los acorazados clase Leviatán, naves que habían estado probando y evolucionando en el entorno más hostil de la Tierra. Observen sus clasificaciones BIR. Rivera observó con interés profesional que los comandantes de la Confederación experimentaban respuestas de estrés extremo. Realmente nunca imaginaron que pudiéramos lograr esto. Ese fue el punto. Chen respondió, no solo contratamos a nuestra flota, creamos una forma de guerra completamente nueva mientras nos desarmaban. La batalla continuó desarrollándose por todo el sistema solar a medida que más naves surgían de los océanos de la Tierra para unirse a la lucha. Cada nave portaba tecnologías forjadas en el entorno más hostil que la humanidad jamás había dominado. Ahora se volvía contra un enemigo que nunca había considerado el océano como una cuna de innovación militar. El engaño perfecto revelaba su verdadero rostro y la galaxia nunca volvería a ser la misma. La flota de refuerzo de la Confederación abandonó el FTL cerca de Marte. Sus enormes bionaves proyectaban sombras sobre la superficie del planeta rojo. Alto, comandante. Vexor examinó la pantalla táctica con creciente horror. Donde debería haber habido una tierra obediente y desarmada, había en cambio un campo de batalla plagado de los restos de naves de la Confederación. La primera colmena parloteó. ¿Qué estamos presenciando en la Tierra? El almirante Chen observó a los recién llegados con calculada satisfacción. Justo a tiempo. Todas las naves iniciaron la operación Tsunami. La respuesta de los océanos de la Tierra fue inmediata y abrumadora. Desde los océanos Ártico y Austral, comenzaron a surgir reservas de naves humanas previamente inexplotadas. Estas naves eran diferentes, más pequeñas y rápidas, diseñadas específicamente para la siguiente fase de batalla. Pion tiene escuadrones listos. Rodríguez anunció que las formaciones Ammeread estaban en posición espacial. La recién llegada flota de la Confederación se encontró enfrentando a un enemigo que desafiaba todo lo que creían saber sobre la guerra. Las naves humanas se movían en formaciones que imitaban a los depredadores oceánicos. Sus tácticas evolucionaron a partir de millones de años de selección natural, una adaptación fascinante. El Dr. Rivera observó desde su estación que las bionaves de la Confederación intentaban modificar todas sus frecuencias para resistir nuestros ataques sónicos exactamente como nosotros predijimos el despliegue de los megaprotocolos de diseño. Chen ordenó a la masiva clase Leviatán. Los Dreadnoughts, ya comprometidos con la primera oleada de naves de la Confederación, comenzaron a emitir complejos campos gravimétricos. La tecnología inspirada en las técnicas de caza de los depredadores de aguas profundas creó zonas de espacio-tiempo distorsionadas que atraparon y aplastaron naves enemigas. Múltiples naves de la Confederación experimentaron fallas críticas en sus sistemas. Park informó sobre la tecnología orgánica no puede compensar la fuerza gravitacional. El alto comandante Vextor observó con incredulidad cómo su flota de refuerzo era sistemáticamente destrozada. Imposible. Sus armas no siguen ningún principio conocido de combate espacial. Eso es porque no las desarrollamos para el espacio. Rivera murmuró, monitoreando los datos de batalla. Las desarrollamos para algo mucho más hostil. La flota humana se movió con una coordinación increíble. Sus formaciones, fluidas y adaptables, naves más pequeñas se movían rápidamente entre las enormes bionaves de la Confederación. Sus armas apuntaban a puntos vulnerables con precisión quirúrgica. Las tácticas, desarrolladas a partir del estudio de cazadores en manada en los océanos de la Tierra, demostraron ser devastadoramente efectivas contra un enemigo acostumbrado a formaciones de combate jerárquicas rígidas. La señal del parque insignia de la Confederación anunció que están transmitiendo en todas las frecuencias. En la pantalla, Chened. Los rasgos insectoides del alto comandante Vextor llenaron la pantalla. Esto es imposible. Estabas desarmado. Obedient. ¿Cómo lo ocultaste? La respuesta de Chen fue tranquila, casi conversacional. Miras las estrellas en busca de amenazas. Comandante, deberías haber mirado a los océanos. Océanos Vex. Las mandíbulas de Thor chasquearon con confusión. Esas aguas primitivas nos obligaron a desarrollar tecnologías que nunca concebiste. Chen explicó, ¿crees que el espacio es hostil? Intenta construir naves que resistan presiones que aplastarían tus bionaves como huevos.
Intenta desarrollar armas que funcionen en un entorno donde las armas de energía tradicionales son inútiles. Como para enfatizar su punto, otra oleada de naves humanas emergió del Pacífico Sur. Estas naves se especializaron en el combate cuerpo a cuerpo. Se mueven como tiburones por el espacio. Sus agujeros metamateriales reflejan las señales de los sensores de maneras que las hacen casi imposibles de atacar. El almirante Okanjo informó que la cohesión de la flota de la Confederación se está desmoronando. Sus naves están intentando retiradas independientes. Despliegan la oleada final. Chen ordenó: mostrémosles todo lo que hemos aprendido de las fosas oceánicas más profundas. Surgió la última flota oculta de la humanidad. Estas eran las naves más nuevas que incorporaban cada lección aprendida de 5 años de evolución en el entorno más extremo de la Tierra. Sus agujeros ondulaban con patrones copiados de cápsulas de derrame. Los sensores convencionales los hacen prácticamente invisibles. El notable River, Ted, estudia los datos de batalla. Sus bionaves intentan adaptarse a nuestras armas, pero no pueden evolucionar rápido. Tuvimos 5 años para perfeccionar estas tecnologías que intentan igualar. En minutos, la batalla se había vuelto rutinaria. Las naves de la Confederación, con su tecnología orgánica ineficaz por armas que nunca imaginaron posibles, se estaban rindiendo o estaban siendo destruidas. Su poderosa flota terror de 1000 WHS estaba siendo sistemáticamente desmantelada por un enemigo que habían descartado como primitivo. El almirante Park gritó: «Recibimos rendición». Señales de varias naves de la Confederación, incluyendo la nave insignia del alto comandante Vextor. Chen asintió lentamente. Aceptaron su rendición. Prepararon equipos de abordaje y enviaron señales a todas las naves. El escudo profundo estaba entrando en su fase final mientras la flota humana aseguraba su victoria. La verdadera magnitud de lo que habían logrado comenzó a asimilarse. No solo habían derrotado a la Confederación, sino que habían revolucionado la guerra misma. Los océanos, que sus enemigos habían descartado como primitivos, habían obligado a la humanidad a desarrollar tecnologías que... El combate espacial tradicional quedó obsoleto. Avisen a todos los comandos. Orden Chen. El engaño terminó. Es hora de mostrarle a la galaxia en que se ha convertido la humanidad en el espacio. La flota de la Tierra se formó alrededor de su planeta natal. Sus agujeros metamateriales brillaban con patrones bioluminiscentes de la victoria. Habían escondido en las profundidades, evolucionaron en la oscuridad y emergieron más fuertes de lo que nadie podría haber imaginado. El engaño perfecto se había convertido en la victoria perfecta. La gran cámara del Consejo de la Confederación permaneció en silencio. Su vasta arquitectura orgánica, testigo de una reunión sin precedentes. Representantes de 100 especies observaron cómo la almirante Chen se erguía ante ellos. Su uniforme, impecable. Su postura, firme tras ella, a través de las paredes transparentes de la cámara. La flota de la Tierra se mantuvo en formación. Un recordatorio de cuán completamente había cambiado la estructura de poder de la galaxia. Escondieron el poder militar de toda una civilización en sus océanos. El primer orador K declaró: su forma cinemática refractaba la luz en patrones de incredulidad. Durante 5 años pensamos que habíamos logrado la victoria sin derramamiento de sangre. No, Chen. Corregido durante 5 años, nos diste exactamente lo que necesitábamos. Tiempo y motivación para evolucionar más allá de lo imaginable. El Dr. Rivera Dio un paso al frente. Activando una pantalla holográfica, lo que están a punto de ver es cómo lo hicimos. La pantalla mostraba las profundidades de los océanos de la Tierra, donde la humanidad había transformado la necesidad en ventaja. Los miembros del Consejo observaron en silencio atónito cómo la presentación revelaba el verdadero alcance del proyecto Poseidón. Sus bionaves son logros notables. Rivera explicó que son perfectas para el vacío del espacio. Pero teníamos que resolver un problema diferente: cómo construir naves que pudieran soportar presiones que aplastarían sus naves en átomos. La pantalla cambió para mostrar las instalaciones de la fosa de las Marianas a estas profundidades. No podíamos confiar en la tradición. Tecnologías que teníamos que innovar, aprender de las criaturas que ya dominaban estos entornos. Los Metamaterials Halls, una confederación. Un científico parloteó: se basan en la vida marina, las focas, los cromatóforos, las escamas de los peces, la biomecánica de las ballenas. Río desconectado. La naturaleza pasó millones de años perfeccionando la supervivencia en el entorno más hostil de nuestro planeta. Solo teníamos que aprender a escuchar.
El almirante Chen tocó para controlar, y la pantalla mostró sus naves en transición del mar al espacio. Toda la tecnología que desarrollamos tenía que funcionar en ambos entornos. Lo que veían como primitivos buques navales eran en realidad nuestras plataformas de prueba. La cámara estalló en murmullos a medida que las implicaciones se asimilaban. La humanidad no solo había ocultado su flota, sino que había utilizado los desafíos del océano para forzar una evolución tecnológica sin precedentes. Sus armas. Otro miembro del Consejo habló, son diferentes a todo lo que hemos encontrado porque no lo eran. Desarrollado para el espacio. Guerra. Chin explicó, armas sónicas basadas en cantos de ballenas, lanzas gravitatorias, inspiradas por la presión de las profundidades marinas, agujeros metamateriales que aprendieron a adaptarse de las criaturas que viven en nuestros océanos. No solo construimos armas, creamos primero una nueva forma de guerra. Orator Caso. Rose, su forma cristalina capta la luz, ¿y ahora cuáles son sus demandas? Vencedores. La respuesta de Chen lo sorprendió a todos. No queremos conquista, queremos cooperación real, no subyugación disfrazada de alianza. Ella hizo un gesto a Rivera, quien activó otra pantalla. Estamos preparados para compartir algunas de nuestras tecnologías, no las armas, esas siguen clasificadas, sino los sistemas de adaptación ambiental, las tecnologías de la sala, estas podrían transformar la vida en toda la galaxia. Transformer. Varios miembros del Consejo se inclinaron hacia adelante. Rivera asintió. Piénsenlo, naves que puedan soportar presiones aplastantes podrían explorar atmósferas de gigantes gaseosos, agujeros metamateriales, podrían proteger colonias en mundos extremos. La tecnología sónica podría revolucionar la comunicación y la medicina que ofrecen. Esto libremente. El tono de Kaz transmitía una clara sospecha, no libremente. Chen corrigió a cambio de una verdadera asociación, igualdad de condiciones y una completa reestructuración. La estructuración de la Confederación en algo más equitativo. La Cámara quedó en silencio al comprender las implicaciones. La humanidad no solo ofrecía tecnología, sino que estaba transformando el panorama político de la galaxia. Habrá resistencia al juramento. Advirtieron que muchos mundos se benefician de la estructura actual. La sonrisa de Chen era leve, pero confiada. Entonces deberían recordar lo que logramos en solo 5 años, con la motivación adecuada. El mensaje era claro, el mismo ingenio que transformó los océanos de la Tierra en un escudo de la humanidad podría utilizarse para otros fines, creativos o destructivos. Ya hemos comenzado a adaptar las instalaciones de Mariana. Rivera añadió que servirán como el primer centro de investigación conjunto, el lugar donde científicos de todos los mundos pueden estudiar y desarrollar tecnologías para entornos extremos. Como para enfatizar su punto, la exhibición mostraba nuevas construcciones comenzando en los océanos de la Tierra. Pero esta vez, las instalaciones no eran para construir armas, sino para construir puentes. La decisión es suya. Chen se dirigió al Consejo. Podemos permanecer separados, sospechosos, atrapados en un ciclo interminable de dominio y sumisión, o podemos aprender de la Tierra. Los océanos se adaptan, evolucionan y encuentran maneras de prosperar en entornos hostiles trabajando juntos primero. La forma cristalina del portavoz pulsó con patrones complejos y si nos negamos, regresamos a nuestro océano. Chen respondió simplemente, y la próxima vez no sabrán lo que estamos desarrollando hasta que sea demasiado tarde. La amenaza era sutil pero clara. La humanidad había demostrado que podía ocultar el poderío militar de toda una civilización a plena vista. Podrían hacerlo de nuevo cuando la sala del Consejo estalló en una discusión. Chen y Rivera intercambiaron una mirada cómplice. El océano le había enseñado a la humanidad su mayor lección. La verdadera fuerza no se trataba de dominar, sino de adaptarse. En los océanos de la Tierra, la vida había aprendido a prosperar en las condiciones más hostiles evolucionando, cooperando y encontrando nuevas formas de sobrevivir. Ahora, la humanidad enseñaría esa lección a las estrellas. El engaño perfecto se había convertido en la oportunidad perfecta para el cambio, y en las profundidades de los océanos de la Tierra, nuevas maravillas ya comenzaban a emerger.